Ahora sí, mis hermanos, mis hermanas, muy buenas noches. Vean qué rápido pasa el tiempo. Ya hoy la tercera clase de este módulo número 3 de todos los que hemos venido viendo en este 2025. Vea cómo pasa el tiempo, que ya vamos por la mitad del año. Y en este módulo número 3 nosotros comenzamos viendo un poquito el contexto histórico. Cuando nosotros decimos que estamos en el siglo XXI, un siglo tiene 100 años. Si estamos en el 21 es porque hemos ya pasado 2000 años. ¿2000 años de qué? Los historiadores llaman a esto 2000 años de la era común. La era común es una forma de decir después de Cristo o antes de Cristo. Estuvimos viendo la clase número 2, donde estuvimos viendo el tema de la cronología del Nuevo Testamento, de que por un tema de unos años que quedaron mal contabilizados, en realidad Jesús no nació entre el año 0 y el año 1, sino que Jesús nació alrededor del año 5, el año 6 antes de Cristo. Sé que suena raro, pero cuando se toma en cuenta el censo ordenado por el emperador romano y se toma en cuenta cuándo fue que estuvo reinando Herodes el Grande sobre Palestina, nos damos cuenta que ambos sucesos en la historia, llamémosla la historia secular, lo que los libros de la historia no bíblica cuentan, nos damos a entender que eso sucedió más bien antes de Cristo. Entonces significa que ahí hay unos cuantos años mal contabilizados en ese sentido. Estuvimos viendo también en la clase anterior cómo fue que se formó el canon del Nuevo Testamento, y la palabra canon significa en el contexto bíblico aquellos libros que son reconocidos como libros con autoridad para la vida de fe del cristiano. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo varias Biblias. Entonces, por ejemplo, en esta Biblia, que es una Biblia Reina Valera, a ver si tal vez ahí se ve. Ok, en esta Biblia que es Reina Valera, mi Antiguo Testamento y mi Nuevo Testamento juntos tienen 66 libros. ¿Ok? Juntos. Son 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Suman 66. Esta otra Biblia, por ejemplo, que se llama Biblia de Jerusalén, esta Biblia tiene una particularidad, que esta Biblia tiene lo que se conoce como los libros deuterocanónicos. Significa que esta Biblia en el Antiguo Testamento tiene 7 libros más que esta. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros desde el protestantismo, es decir, desde el cristianismo evangélico, reconocemos que el Antiguo Testamento solamente tienen autoridad para la vida de fe esos 39 libros. ¿Qué pasa en el sentido de esos otros 7 libros de más que sí tiene esta otra Biblia? Que son libros históricos, pero nada más. Son libros que nos ayudan a entender la historia del pueblo judío, qué pasó en los siglos desde el profeta Malaquías hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Esos libros que están ahí tratan de ese periodo que se le llama el periodo intertestamentario, porque son los siglos entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. Entonces son libros muy valiosos a nivel histórico, pero que usted nunca va a escuchar una prédica basada en uno de esos libros. ¿Por qué? ¿Por qué nunca usted va a escuchar que nosotros digamos, abramos Primera de Macabeos, capítulo 2, y vamos a ver la historia? Porque son libros históricos, pero no son libros con autoridad, con doctrina para la vida de fe del creyente. No lo son. Eso es lo que significa el canon de la Biblia. El canon de la Biblia es cuáles libros sí y cuáles libros no son reconocidos como la autoridad de ser libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Estuvimos viendo entonces en el caso del canon del Nuevo Testamento que desde el siglo II después de Cristo hubo un discípulo de Juan, del apóstol Juan. Hubo un discípulo que se llamó Policarpo, y ese discípulo, él enviaba cartas a otros discípulos, y en esas cartas él hablaba de los libros
que sí tenían autoridad para la iglesia cristiana. En aquel entonces no se llamaba Nuevo Testamento. Ese es un término que en aquel momento todavía no estaba instaurado. La gente no hablaba del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque en esos primeros siglos el canon bíblico todavía no se había terminado de oficializar. Sí era reconocido por la gente creyente de aquella época, ¿ok? Pero todavía no estaba oficializado. Entonces, en el siglo II hay documentos históricos. Estos documentos de los que estoy hablando son documentos extrabíblicos, son libros, son documentos de historia. Yo les enseñaba la semana pasada de un libro de un historiador de esa época llamado Flavio Josefo. ¿Ok? Si a usted le interesa mucho el tema histórico, puede entrarle un poquito más a qué cuenta Flavio Josefo sobre la historia de las antigüedades de los judíos. ¿Ok? Lo cierto del caso es que entonces estuvimos viendo eso del canon del Antiguo Testamento, es decir, cuáles son ese listado de los 27 libros reconocidos con autoridad para la vida del creyente. Y luego estuvimos viendo cuál es el mensaje. Ok, pura vida. Ok, tengo los libros que son reconocidos con autoridad y que son aceptados, pero ¿qué dicen esos libros? ¿Cuál es la gran novedad? ¿Qué es lo que alimenta mi vida de fe en esos libros? Y es muy sencillo, Jesús. Lo que el Nuevo Testamento revela con autoridad, con claridad, con un montón de mensajes para nuestra vida, es a Jesús, ¿verdad? Y entonces hoy en esta clase, lo que vamos a estar viendo son estos grandes temas de los evangelios sinópticos. ¿Qué es ese término sinóptico? Por si en algún momento lo escuchan o lo leen en algún lado, ¿de qué se trata? Vamos a ver las principales etapas del ministerio de Jesús y vamos a hablar un poquito de las distinciones en el evangelio de Juan. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y la próxima semana cerramos este módulo con el libro de los Hechos. ¿Ok? Vamos a ver la otra semana el libro de los Hechos. ¿Ok? Entonces, bueno, luego de ese repaso, hablemos un poquito de la comparación entre los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos cuatro evangelios tienen perspectivas de análisis diferentes. Como ya lo habíamos visto en una sesión anterior, en el evangelio de Mateo hay un interés marcado de que Jesús sea visto como el rey de los judíos. De hecho, ¿se acuerdan que vimos aquel versículo donde en el rótulo que mandaron a colocarle a Jesús en la cruz, cuál era la frase? Rey de los judíos. Había un gran interés para que se viera eso. ¿Por qué? Porque vean que el Evangelio de Mateo, como lo indicamos acá en esta tablita, en su forma de redacción, en su estilo de redacción, en las cosas que describe, se ve que es un libro escrito para los judíos, orientado para los judíos. Y entonces, ¿cuál era la intención de este Evangelio de Mateo? Que los judíos de aquella época pudieran abrir sus ojos y se dieran cuenta que ese rey, hijo de David, el descendiente del linaje de David que vendría a reinar, ese es Jesús. Entonces, este es un primer evangelio que tiene ese propósito, ser escrito para que los judíos vean que por medio del cumplimiento de la ley, ellos no van a adquirir el perdón de Dios y la salvación, sino que la salvación y el perdón de Dios solamente podía ser obtenido a través de el Hijo. ¿Ok? Eso es lo que el Evangelio de Mateo nos muestra con muchísima claridad. Este Evangelio de Mateo está compuesto de 28 capítulos y cuando usted agarra y compara, esto ya estudiosos en el pasado lo han hecho, agarraron hojas así de forma paralela y comenzaban a escribir los temas que trataba cada uno de los evangelios. Y entonces se dieron cuenta que había una serie de temas que coincidían y
un montón de otros temas que eran exclusivos o material original de solo un evangelio. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el 42% de lo que Mateo dice es exclusivo de Mateo. No lo dice en ningún otro evangelio. Entonces eso significa que el 58% del Evangelio de Mateo son temáticas que usted encuentra en alguno de los otros evangelios. Por ejemplo, un tema que aparece en los cuatro evangelios es la multiplicación de los panes y los peces. ¿Ok? Ese suceso aparece en los cuatro evangelios, pero solo en Mateo aparece dos veces. Se habla de dos momentos diferentes de multiplicación de panes y peces. Entonces, esas son como, digamos, temas que son compartidos entre los evangelios, pero también temas que son exclusivos de un evangelio. Otra característica que tiene el Evangelio de Mateo que sobrepasa a los otros evangelios es la cantidad de versículos del Antiguo Testamento que Mateo jala. Y aquí es donde entonces vemos que en estos 53 versículos del Antiguo Testamento que Mateo jala, ¿por qué jala tantos? Porque ¿a quién va dirigido Mateo? A los judíos. Entonces, Mateo utiliza 53 versículos del Antiguo Testamento para decirle a los judíos, vean judíos, ustedes que tanto conocen la ley del Antiguo Testamento, entiendan, este Jesús es el Mesías esperado. Y por eso en el Evangelio de Mateo vamos a ver que se repite mucho una frase. Por ejemplo, Jesús hacía algún milagro o enseñaba alguna cosa y entonces dice el Evangelio. Esto fue dicho por Jesús para que se cumpliera lo dicho por el profeta. O también decía, esto fue dicho por Jesús para que se cumplieran las escrituras. Entonces, siempre que nosotros vemos en Mateo eso, para que se cumpliera lo dicho por el profeta o para que se cumplieran las escrituras, lo que Mateo está diciéndole a esos lectores judíos es, vean, lo que estaban esperando ustedes del Antiguo Testamento, en Jesús se está cumpliendo. Entonces hay 53 versículos del Antiguo Testamento presentes en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Vean qué interesante eso y como pueden ver, así comparado con los demás, este es el Evangelio que más hace eso, que más jala del Antiguo Testamento. Aquí les coloqué esta cita de Lucas capítulo 1 versículo 1 y 2 porque este, hay algo muy interesante. Los estudios históricos lo que dicen es que originalmente se cree que habían muchos más de estos evangelios, ¿ok? Que habían muchos más. De hecho, que aquí ando uno que no sé si por la cámara se va a lograr ver. ¿Se logra ver lo que dice aquí? ¿Se logra ver? ¿Qué dice? Es que hay como un... ¿Lo logras ver ahí? No, el Evangelio de Tomás dice aquí. ¿Sí? No se logra ver mucho ahí por la cámara, pero el Evangelio de Tomás. Este Evangelio de Tomás, esto es un libro apócrifo. ¿Qué significa eso? Que esto no tiene autoridad ni histórica. Esto es una ficción. ¿Qué significa eso de una ficción? Que en esa época mucha gente hablaba de Jesús. Y hubo gente que agarraba ciertas cosas de la historia de Jesús y se las llevaba por otro lado, ¿ok? Y decía cosas de Jesús que no eran correctas. La iglesia en aquella época aplicó un criterio de selección que con el tiempo se le llegó a llamar la regla de fe. ¿Ok? La regla de fe. ¿Y la regla de fe qué significa? Que todos aquellos textos donde no hubiera similitud con la enseñanza verbal de Jesús iban a ser descartados.
Entonces, ¿cuál es esa enseñanza verbal de Jesús? Esa primera enseñanza, la que él dio a sus discípulos. Y esos discípulos transmitieron con fidelidad la enseñanza de Jesús a una segunda generación de discípulos y así sucesivamente. Entonces, cuando surgían libros como este, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, los discípulos de los discípulos de los discípulos, ellos leían eso y decían, esto no es un texto verdadero, porque aquí no se está respetando la regla de fe. Es decir, aquí no se está respetando la doctrina que nosotros hemos recibido de los discípulos y los apóstoles de Jesús. Por eso es que a esa primera iglesia se le llama la iglesia apostólica. ¿Ok? Y por eso es que vamos a ver después un versículo en el otro módulo muy interesante en Efesios, donde Pablo dice, nosotros los apóstoles hemos puesto el fundamento, ¿verdad? De justamente la enseñanza verdadera, la doctrina correcta sobre Jesús. Entonces vean lo que escribe Lucas, vean lo que escribe Lucas. Lucas escribe, un segundito por acá, Lucas escribe. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Eso es Lucas capítulo 1, versículo 1. Puede revisarlo en su Biblia. Lucas escribe y dice, vean, hay mucha gente que ha intentado acomodar y hacer un relato de las cosas que entre nosotros han dado. Y vean lo que dice el versículo 2. Tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Así comienza el Evangelio de Lucas, por si nunca tal vez le había puesto atención. Lo primero, los dos primeros versículos de Lucas, Lucas lo que dice es, vea, yo sé que hay mucha gente que ha querido acomodar la historia de Jesús, pero yo la voy a transmitir conforme a mí me la enseñaron los que fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Recordemos que Lucas fue discípulo de Pablo. Y recordemos que Lucas escribió, eso lo vimos la semana anterior, escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos alrededor de 30 años después de la muerte de Jesús. Entonces, en esos 30 años después, mucha gente hablaba de Jesús y decía cosas de Jesús que no eran correctas. Entonces, Lucas dice, muchos lo han intentado, pero yo aquí lo voy a colocar. ¿Ok? Entonces, es muy interesante tener eso en cuenta. Entonces, como dice por aquí, en el primer siglo había numerosos relatos sobre la vida y la enseñanza de Jesús, pero solo cuatro fueron reconocidos como inspirados y con autoridad para la iglesia. Los cuatro evangelios presentan énfasis y temáticas diferentes, aunque también mantienen una línea narrativa en común. ¿Ok? Hablemos un poquito de Marcos. En Marcos, eh, es un evangelio que es el más corto. Vean que Marcos lo que tiene son 16 capítulos, es el más corto. Eh, pero es un libro muy bonito porque muestra constantemente a Jesús como un siervo, el siervo de Dios. Abundan los versículos donde Jesús dice, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir, yo he venido a entregar mi vida por los demás. Entonces el libro de Marcos tiene esa característica que presenta a Cristo como el siervo de Dios, aquel que se entrega, aquel que se humilla, aquel que es llevado hasta la cruz para padecer por ti y por mí. En el Evangelio de Marcos eso aparece de una forma muy clara. Son 16 capítulos, es el Evangelio más corto. Vean, usted en una tarde, en una hora, se lee el Evangelio de Marcos de corrido. Hágalo. No sé si alguna vez lo han hecho, pero es una experiencia muy bonita. Saque usted así, desconecte, quite, apague el celular, quite la tele, una hora en la tarde, un domingo, un sábado. Agarre y léase todo ese Evangelio de Marcos, en una hora se lo lee y va a ver qué bonito como presenta a Jesús de esta forma. Por el tipo de lenguaje, y por la forma en la que describe la crucifixión,
los estudiosos han considerado que pareciera que Marcos está escribiendo como para enseñarle el Evangelio a los que son de origen romano o que dominan la lengua romana. La lengua romana era el latín. Entonces, ¿qué es lo que hacen los estudiosos? Los estudiosos se quedan viendo que en el idioma original, en los manuscritos originales que les enseñé la semana pasada, hay unos evangelios donde traducen palabras. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Lucas? En Lucas hay un versículo donde Jesús entra y resucita a la hija de un funcionario, a la hija de Jairo. ¿Y qué frase le dice Jesús? ¿Se acuerdan? Que Talita Kumi, muy bien de ella. ¿Y qué significa eso? Levántate, ¿verdad? ¿Por qué usted y yo sabemos que esa frase significa eso? Porque en el mismo evangelio lo traduce. Entonces, esas son el tipo de cosas que los estudiosos se quedan viendo y dicen, mira, ¿por qué en este evangelio él explica ese tipo de palabras y en otros evangelios nada más dice la palabra en el idioma original como que el lector entiende de qué se está hablando? Entonces, de esa forma ellos han llegado a considerar, mira, pareciera que esto fue escrito dirigido a esta población porque aquí escribe ciertos términos y los explica. Por ejemplo, también en uno de los evangelios hay una parte donde dice que venían los hijos de Zebedeo y le dijeron a Jesús, Rabí, ¿dónde vives? Y de una vez el evangelio dice, Rabí significa maestro. El propio el versículo lo traduce. Entonces, esos son, y eso le estoy poniendo ejemplos muy chiquiticos, pero la gente que ha estudiado esto en los idiomas originales, por eso es que ellos dicen, mira, parece que esto va a judíos, parece que esto va a griegos, esto va a romanos, y el Evangelio de Juan, que es diferente a los otros tres, va dirigido a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque fue el último en ser escrito. Recuerdan que la semana pasada vimos que Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos por ahí en los años 60 y los años 80 del primer siglo. Pero el Evangelio de Juan fue escrito más allá. Fue de los últimos en ser escritos alrededor del año 90 al año 95. Entonces ya había más cristianos, ya no era solo judíos, romanos y griegos, ahora una mezcla de todo. Entonces el Evangelio de Juan va dirigido a toda la iglesia cristiana que integra judíos, romanos y griegos. ¿Ok? Vean qué interesante, en el Evangelio de Marcos, solo el 7% es material original de Marcos. ¿Qué significa eso? Que el 93% de Marcos se encuentra en Mateo, en Lucas y en Juan repetido. Y eso es lo que ha determinado que se considera que Marcos, además de que se han hecho otros estudios a nivel histórico, Marcos fue el primer libro del Evangelio que fue escrito y circulado. Entonces, lo que se considera es, ¿por qué Marcos tiene tan poquito material original? Porque Marcos fue el primero, ¿ok? Y más bien entonces, en los otros dos tomaron como base Marcos y más bien copiar y pegar, como se dicen los chiquillos, ¿verdad? Ellos más bien, Mateo y Lucas, tomaron de referencia Marcos y por eso es que en Marcos quedó tan poquito material original, porque la gran mayoría de sus historias y sus temas fueron reproducidos en Mateo y fueron reproducidos en Lucas, y entonces lo que Mateo hizo fue añadir temas para judíos y Lucas añadir temas para los gentiles, es decir, para los griegos. Finalmente veamos que en Marcos hay 36 versículos tomados del Antiguo Testamento y en Lucas hay 25 eh, em, versículos tomados del Antiguo Testamento. Hablemos un poquito de Juan. Como les dije, Juan es el evangelio más tardío en ser escrito entre el año 90 y el año 95. Incluso hay algunos que consideran que en esos años se comenzó a redactar y que fue terminado de redactar más adelante por los discípulos de Juan. Esos son teorías, eso
Nunca lo sabremos con exactitud, pero lo cierto es que Juan fue el cuarto evangelio y fue dirigido a toda la iglesia en general. Y vean que el 92% del material de Juan es exclusivo de Juan. Voy a darles un ejemplo. Toda esa parte inicial donde dice que eh, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso es exclusivo de Juan. En ningún otro evangelio se le llama a Jesús el verbo de Dios. En ninguno otro, solo en Juan. Por ejemplo, el milagro de las bodas de Caná, que es el milagro de convertir el agua en vino. Eso es exclusivo de Juan. En ninguno de los otros tres eso viene. ¿Ok? Entonces, el 92% de el mensaje de Juan es exclusivo. Jesús y la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Aquel el mensaje tan bonito de cuando Jesús se encuentra con la mujer y le dice, dame de beber. Se la encontró en un pozo y la mujer le dijo, tú siendo hombre judío, me hablas a mí, mujer samaritana, para que te dé agua. Y Jesús le responde, si tú supieras quién te está pidiendo, más bien tú me pedirías a mí que te dé agua viva. Eso es exclusivo de Juan. Y así podemos considerar que el 92% de las historias de Juan son exclusivas de Juan, no las vas a encontrar en ninguno otro. Por ese motivo de que Juan tiene un 92% de material exclusivo y que Mateo, Marcos y Lucas sí comparten una gran mayoría, es que Mateo, Marcos y Lucas se les llama como evangelios sinópticos. ¿Ok? Eso es la famosa palabrilla lo que significa. La palabra sinóptico significa una visión conjunta, es decir, ver algo de una forma similar. Por eso es que a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, como ellos cuentan la narración del ministerio de Jesús con una temática común, se les llama evangelios sinópticos. En cambio, el Evangelio de Juan tiene una perspectiva diferente porque no repite muchos de los temas de los sinópticos y además incluye material exclusivo. Ya vimos que en un 90% es exclusivo. Entonces, un par de ejemplos. Por ejemplo, el bautismo de Jesús. Recordemos, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, solamente aparece en Marcos, Mateo y Lucas. En el Evangelio de Juan, a Jesús no lo bautizan. Sé que suena gracioso, ¿ah? Pero no es que a Jesús no lo bautizan en Juan, sino que esa es una parte de la historia que en el Evangelio de Juan no le dieron ese énfasis, pero en el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas sí le dieron el énfasis de recordar que Jesús fue bautizado. Por eso entonces aquí a estos tres que sí lo cuentan se les llama sinópticos. Otra cosa que Mateo, Marcos y Lucas sí cuentan, la parte de las tentaciones de Jesús en el desierto. Esas tentaciones de Jesús en el desierto solamente aparecen en estos tres evangelios sinópticos. En cambio, la famosísima resurrección de Lázaro, cuando Jesús llora al ver a Lázaro y a su familia, y que Jesús dice, retiren la piedra, Lázaro, sal fuera, eso es exclusivo del Evangelio de Juan. Entonces, como les digo, así podríamos irnos con una serie de ejemplos para darnos cuenta que hay cosas que son muy comunes a Mateo, Marcos y Lucas y hay otras que son exclusivas de Juan. Eh, ¿qué tiene importancia esto de distinguir la diferencia entre qué cosas aparecen en unos, qué cosas aparecen en otros? Mis hermanos, es muy normal que haya gente que se encuentre errores en la Biblia, ¿verdad? Hay un versículo donde, no recuerdo ahorita cuál de los dos evangelios es, creo que es Marcos y Mateo, pero no lo recuerdo con exactitud, pero nada más les doy un ejemplo. Hay un evangelio donde dice que Jesús se dirigía a Capernaum y hizo un milagro.
Y hay otro evangelio donde dice que Jesús saliendo de Capernaum hizo el mismo milagro. Entonces hay gente que levanta la mano y dice, ve, la Biblia se equivoca, aquí hay un error, la Biblia se contradice porque en un lado dice que Jesús iba hacia Capernaum y en otro lado dice que Jesús iba saliendo de Capernaum. Ve, la Biblia se equivoca. Mis hermanos, es importante considerar estos detalles de los evangelios sinópticos para darnos cuenta de que eso que mucha gente considera que son errores, que son contradicciones, en realidad lo que es simple y sencillamente perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes. Por ejemplo, hay uno de los evangelios donde se habla de el endemoniado Garadeno, un endemoniado Garadeno, que es aquel famosísimo encuentro de Jesús donde el endemoniado dice que vivía en un cementerio y que la gente lo había atado, pero él había roto las ataduras y que se dirigió hacia Jesús y que cayó postrado delante de Jesús y que le dijo, aléjate de mí, Jesús, Hijo del Altísimo. Y que Jesús le dijo, ¿quién eres? Y el hombre respondió, somos legión, porque soy legión porque somos muchos, ¿ok? Eso es una narración muy conocida de los evangelios. Pues en un evangelio es un endemoniado garadeno y en otro evangelio dice que eran dos endemoniados garadenos. Entonces mucha gente, y ahorita rápidamente los podemos buscar para decirles exactamente dónde va uno y dónde va otro. Entonces mucha gente agarra ese tipo de cositas y dice, ve, aquí la Biblia tiene errores, se contradice, se equivoca. No, mis hermanos, recordemos, simple y sencillamente, cuando estos cuatro evangelios se escribieron desde perspectivas diferentes y a partir del testimonio verbal de gente diferente. Entonces, invalida la Biblia el hecho de que si eran dos endemoniados o si era un endemoniado. No, no lo invalida. Simple y sencillamente son diferentes perspectivas de un mismo evento. Eh, ¿Qué pudo haber pasado en la realidad? De que a lo mejor sí eran dos, pero a Jesús le habló solo uno. Y entonces un evangelio dijo que eran dos y otro evangelio retrató la experiencia de lo que uno dijo. Voy a ponerles otro ejemplo, ya para continuar. Hay un evangelio donde dice que Jesús envió a 70. Hay otro evangelio donde dice que envió a 72. Entonces volvemos a lo mismo. Bueno, ¿cuántos envió? 70 o 72. Esos son detalles de perspectivas diferentes que no invalidan la palabra ni le quitan fidelidad a la palabra, porque nosotros estamos concentrados en el mensaje, en el contenido de la palabra. Y esos son detalles que sí, así quedaron escritos y así las traducciones bíblicas tienen que respetar que quedaron escritos, pero que eso no constituye una contradicción ni constituye un error en la Biblia, ¿verdad? Por detalles así. Pero repito, son detalles donde la gente a veces se agarra para sacar esos temas y decir, yo no creo, yo no voy a creer solo porque me encontré un error de ese tipo, un error entre comillas, ¿verdad? No, mis hermanos, dice la escritura que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz y no quieren acercarse a la luz para que sus obras no se descubran. Dice también Pablo en Corintios, dice eh, que en aquellos en los que la luz del Evangelio no ha resplandecido es porque están con el corazón entenebrecido y que no pueden ver para ver la gloria de Dios. Entonces, no es porque si eran 70 o si eran 72, es algo más profundo, es el pecado que no nos permite aceptar la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Pero bueno, para mí es importante explicarle este tipo de detalles porque podría ser que ustedes se encuentren con alguien que los quiera enredar con este tipo de cosillas y hacerlos ver de que ve, la Biblia se equivoca y no hay que creerla. No, no. Quien venga con un argumento así realmente está queriendo justificar su propio pecado y valerse de un detallillo así para entonces decir voy a vivir mi vida como me dé la gana porque vea de por sí el texto no cuenta. No,
Mucha agua ha pasado debajo del puente, mis hermanos. Y permítanme decirles que durante muchos siglos, alrededor de 18 siglos de historia, de historia de Jesús para acá, la gente no tenía Biblias en su casa. Eso no existía. Eran muy pocos los privilegiados que sabían leer y que sabían y que podían tener una Biblia en sus casas. Entonces la gente realmente durante muchos siglos no ha discutido de que vea que aquí dice un versículo que ¿qué es lo que a la gente le ha faltado? Tener el mensaje de la predicación del Evangelio resonando en sus vidas. Y ese mensaje es el que se escucha y el que se acepta. Por eso es que Romanos capítulo 10, ¿qué es lo que dice? Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. No faltará aquel que quiera agarrarse y decir, ah, la fe viene por el oír, entonces no hay que leer. ¿Verdad? Por favor. O sea, quien quiera excusarse en argumentos así, es porque realmente no quiere aceptar a qué nos llama el Señor y que no ha leído el Salmo 1, que nos habla acerca de contemplar la palabra, reflexionar la palabra, estudiar la palabra de Dios de noche y de día. Este cuadrito que tengo en pantalla es solamente como una precisión. La semana anterior les enseñé un cuadrito que tenía que Jesús, la crucifixión había sido en el año 30, que también entre comillas, es correcto también. ¿Por qué? Porque recordemos que el calendario tiene un problema de alrededor de unos 4 años, como se los he repetido varias veces. Entonces, si uno lo considera desde ese punto de vista, pues sí, el año 30 entonces también calzaría. Pero de manera general, lo que se ha considerado para evitar este tema de los años y que si le sumo, si le resto, como ustedes pueden ver aquí a la izquierda, lo que se ha llegado al consenso es que sí, efectivamente el nacimiento de Jesús ocurrió por ahí el año 5, el año 4, algunos dicen que el año 6 antes de Cristo, que desde ese nacimiento hasta más o menos el año 9 después de Cristo, donde se ve que Jesús estuvo en el templo hablando con los sacerdotes del templo, durante esos años Jesús vivió una época en Belén, vivió un tiempecito pequeño en Egipto y el resto de años en Nazaret. ¿Qué pasó del año 9 a ese año 29 más o menos por la mitad? Ahorita lo vamos a ver en una de las etapas de la vida de Jesús, pero la respuesta es lo que dice Lucas capítulo 2 al final. Dice que Jesús crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Eh, Alrededor de esos 3 años y medio del ministerio público de Jesús, ¿cómo es que se saca ese aproximado de que eran 3 años, 3 años y medio? Por estos versículos de la cantidad de celebraciones de Pascua que se mencionan en los evangelios. ¿Ok? Entonces, al considerar el evangelio de Juan, que en el evangelio de Juan se habla de estas 4 fiestas de Pascua, hay que considerar que la Pascua se celebra una vez al año. Entonces, si se habla, y la cuarta Pascua fue exactamente cuando a Jesús lo crucificaron. Entonces, si se cuenta desde este punto de vista, ya Jesús tenía un ministerio activo cuando se habla de la primera Pascua. Entonces ahí es donde se consideran esos 6 meses. Entonces esa sería la Pascua 1, de la Pascua 1 a la Pascua 2, otro año, de la Pascua 2 a la Pascua 3, otro año, de la Pascua 3 a la Pascua 4, el cierre de ese tercer año. Entonces, de esta forma es que se ha considerado y se enseña así de una forma histórica que el ministerio de Jesús tuvo alrededor de 3 años, 3 años y medio, por las citas de esos versículos que nos hablan de diferentes Pascuas a lo largo de la vida de Jesús. Y bueno, justamente eh, esa vida de Jesús. Hay diferentes formas de medirla o de poner temas, pero esta que lo divide en ocho secciones o en 8 etapas, eh,
La verdad es que es bastante bonita, es bastante detallada. Ahorita vamos a hacer el resumen de estas 8 etapas. Y también aquí es interesante, yo todo esto se los voy a mandar a ustedes al final del módulo. Les voy a mandar todas estas diapositivas de información que hemos visto, se las voy a mandar en un solo archivo. Entonces aquí es muy bonito que ustedes logren también ver que hay cosas que solo vienen en un evangelio, en dos evangelios o en todos los evangelios. Por ejemplo, lo que habla del nacimiento de Jesús, eso solo viene en Mateo y en Lucas, nada más. Pero en los otros evangelios ya sí vienen en los cuatro los temas importantes de preparación antes de que Jesús iniciara su ministerio público. Eso sí vienen los cuatro. La primera parte, los primeros meses del Evangelio de Jesús, eso se narra en el Evangelio de Juan. Y ahorita vamos a ver cuál fue el principal hecho que sucedió en esa etapa inicial del ministerio de Jesús narrado en Juan. Luego lo que se llama el gran ministerio de Cristo o el desarrollo del ministerio público de Jesús, eso viene muy narrado en Mateo, muy narrado en Marcos, de una forma muy similar. Luego vamos a ver que en el último año bueno, casi en el último año y medio, Jesús tuvo su ministerio especialmente situado en el área de Judea. Recordemos que Judea es la parte del sur de Palestina. Ayer los que vieron las noticias vieron que hay bombardeos, que hay guerra. Es justo ahí en esa región de Judea de la que nos habla la Biblia, es ahí donde se está dando todo esto y que Jesús tuvo los últimos meses de su ministerio compartidos entre Judea y entre Perea. Perea tal vez es una palabrilla que usted dice, ¿y eso de Perea qué es? ¿Dónde queda? Bueno, es porque en la actualidad se llama diferente. En la actualidad, quizás usted ha escuchado hablar de Transjordania. Transjordania, que también es una zona que está en muchos conflictos, es lo que en aquella época se llamaba Perea. Entonces ahí también el Evangelio de Lucas nos habla de eso. Y finalmente, lo que se conoce como la pasión de Cristo, los últimos días en Jerusalén, eso viene en los cuatro evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces así es como se distribuyen en unos evangelios nos resume esos primeros 30 años y en los otros evangelios, unas cosas en uno, otras cosas en otro, nos habla de esos 3 años y medio de la vida de Jesús. Ok, entonces vamos a repasar estas 8 etapas así a muy grosso modo para que nosotros tengamos como eso en cuenta, cuál fue el orden en la que se fue dando el ministerio de Jesús. Hablemos de la primera etapa, eh, esa etapa del nacimiento y la infancia de Jesús. Y mucho de esto ustedes lo conocen porque en Semana Santa, ¿verdad? Que recordemos, en Semana Santa se celebra o se conmemora lo que fue la pasión de Jesús y en Navidad se recuerda, se conmemora el nacimiento y la infancia de Jesús. Em, Entonces, mucho de lo que yo aquí voy a hablar ahorita ya es unificado los cuatro evangelios, aunque nacimiento e infancia es más que todo el de Lucas y el de Mateo. Entonces, a lo mejor esto ustedes sienten que ya lo conocen, que es algo muy básico, pero pongan atención, va a ver que hay alguno que otro detalle que a lo mejor usted ahorita se va a percatar de que eso estaba por ahí. ¿Ok? Primer punto. Los evangelios sinópticos comienzan describiendo el linaje de Jesús por medio de genealogías. Es decir, nos habla de que Jesús era un judío, descendiente de. Eso son las genealogías. Mateo presenta la genealogía desde la perspectiva de José. Es decir, la genealogía se va para atrás siguiendo el linaje de los ascendentes de José. Pero si usted lee la genealogía en el Evangelio de Lucas,
es tomando en cuenta más bien los familiares ascendentes de María. Interesante, ¿ah? Tal vez eso es algo que no se le había puesto atención. En un evangelio pone la perspectiva centrada en José, en otro pone la perspectiva centrada en María. Segundo punto, el anuncio del embarazo fue dado, ¿verdad? Sería por medio de un ángel. Y tal vez usted esté en ese momento diciendo, no, no, Cristian, no es cualquier ángel, fue Gabriel. Bueno, lo cierto del caso es que si ustedes comparan los evangelios se van a dar cuenta que en uno dice Gabriel y que en el otro no dice. Nada más dice un ángel. Entonces, también eso es una particularidad que hay ahí. Entonces, para no especular si Gabriel, no Gabriel, tacataca, si en uno fue uno, en otro fue otro, un ángel. Dios envió un ángel, es decir, un mensajero para comunicarle primero a María, ¿ok? Primero a María fue la que le comunicó de la obra que el Señor iba a hacer con ella, pero después se lo comunicó a José. ¿Cuánto tiempo después fue que pasó entre el anuncio a María y el anuncio a José? No lo dice la Biblia, pero se considera que fue unos meses, algunos meses, de tal forma que sucediera antes de que a María se le notara el embarazo. Porque recordemos que ellos no estaban casados, estaban solamente comprometidos. Y entonces el ángel le dice a José, no tengas temor en tomar a María como esposa, porque el Altísimo ha hecho una obra en ella. Y le dice algo más ese ángel a José, le dice algo más muy importante, que no sé si ustedes alguna vez le habían puesto atención. El nombre Jesús no fue que a José y a María se les ocurrió, ay, mira, hay que presentar al chiquito, ¿con qué nombre lo vamos a presentar? Ay, pongámosle Jesús. No, el nombre Jesús fue un mandato directo del cielo, o sea, fue el ángel el que le dijo a estos padres se llamará Jesús. ¿Y qué tiene de especial ese nombre? Que en el idioma original Jesús significa Dios es salvación o Dios trae la salvación, ¿ok? De hecho que si lo vamos aquí rápidamente a la Biblia, vámonos a un segundito por aquí, vamos a buscar Mateo. Vamos a buscar Mateo para que vean ese detalle. ¿Ok? Después de la genealogía, vean lo que dice aquí. Mateo capítulo 1, versículo 20. Pero cuando él, refiriéndose a José, estaba considerando ¿hacerlo qué? Dejar a María, ¿verdad? Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella concebido por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El nombre Jesús fue ordenado desde el cielo, no fue una ocurrencia de José y María. El ángel le dijo, vea, así se va a llamar ese bebé. Y yo creo que ustedes están viendo que aquí hay una nubecita, ¿verdad? De una aclaración. Entonces vean, cuando yo paso el mouse por la nubecita, vea lo que dice. Dice, Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Señor salva. ¿Ok? Entonces vean que este nombre de Jesús no fue un antojo, es que tenía un significado. Y vean lo que aquí termina la frase diciendo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Entonces el nombre Jesús fue dado por Dios directamente, esa instrucción. No fue que a ellos se les ocurrió, es un detalle muy interesante. Tercer punto, Jesús nace en Belén. Jesús nace en Belén. En Mateo dice que sus padres no eran de Belén, ellos vivían en Nazaret. Eso estaba al norte de Palestina y Belén está ubicado casi en el centro. Entonces, ¿por qué los padres viajan desde el norte?
hasta el centro, como imagínense ustedes como una pareja con la esposa embarazada a falta de algunas semanas para dar a luz y que haya una pareja que se venga desde Guanacaste a tener al chiquito en Alajuela, para que se hagan una idea, algo así. Porque había una orden del censo ordenado por Roma de que tenían que desplazarse al lugar de origen de la familia. Entonces, por eso tuvieron que desplazarse y entonces Jesús termina naciendo en Belén, aunque usted nunca, nunca va a escuchar que a Jesús se le diga Jesús belemita. A Jesús se le dice Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret. Entonces, ¿por qué se le dice Jesús de Nazaret si nació en Belén? Sí, él nació en Belén por el censo, pero toda su crianza, su formación fue dada en Nazaret. Por eso se le llama el Nazareno. Al octavo día de su nacimiento, cuando él había nacido en Belén, al octavo día de su nacimiento, Jesús es presentado para ser circuncidado según la tradición judía. En Levítico capítulo 12, versículo 3 dice que todo niño varón de entre el pueblo tenía que ser circuncidado al octavo día. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué quise destacar este detalle de la circuncisión? Porque, mis hermanos, humanamente Jesús tenía que ser sometido a los preceptos de la ley. Más adelante vamos a ver por qué eso es tan importante. Entonces Jesús fue circuncidado al octavo día. Muy importante este punto. Vean, se considera que José, María y Jesús, ellos se quedaron a vivir en Belén. ¿Ok? Es que a veces uno ve las novelas, perdón, las películas, bueno, también parecen novelas, ¿eh? Uno ve las películas y parece como que de una vez se fueron. No, los estudiosos han acordado, han considerado que ellos se quedaron ahí en Belén un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Posiblemente entre 1 o 2 años se quedaron en Belén durante esa primera infancia de Jesús. ¿Cuándo fue que se van de Belén? Cuando un ángel es enviado por Dios para decirle a José, José, salga de ahí porque al bebé lo buscan sus enemigos para matarlo. Y entonces la familia, José, María y Jesús, tienen que salir huyendo de Belén hacia Egipto. Por eso es que la orden de Herodes es vayan y maten a todos los infantes de 2 años para abajo. Si la orden hubiera sido vayan y maten a los recién nacidos, ok, sí, entonces las películas tienen razón y entonces fue de una forma inmediata. No, los estudiosos, como les digo, han coordinado los evangelios y han dicho, no, ahí pasó un tiempo entre lo que fue el nacimiento de Jesús, cuando llegaron los pastores. Recuerden que los pastores en ese momento recibieron la visión de un ángel, perdón, de unos ángeles que cantaban y adoraban y que ellos fueron dirigidos a ir y presentarse a Jesús donde nació. Mucha gente considera por las películas que lo de los ángeles y lo de la visita de los sabios de Oriente pasó la misma noche y que los pastorcillos llegaron y que los sabios de Oriente, que la gente tradicionalmente le llama los tres reyes magos, llegaron en la misma noche. Bíblicamente hablando, eso no tiene, parecería que no tiene razón, ¿ok? Sino que en el nacimiento llegaron los ángeles que cantaban paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Hosana, aleluya, gloria en las alturas y paz en la tierra. Esos ángeles que representan a los pastores y los pastores, dice la Biblia, fueron y se encontraron al niño en el pesebre tal cual se les fue indicado. Ok, eso pasó en el nacimiento. Pero luego, cuando fue ordenada la matanza a los infantes de 2 años para abajo, ya había pasado entre 1 y 2 años. ¿Ok? Entonces,
Las películas no son exactas, ¿verdad? Tengan eso en cuenta. A veces las películas forzan algunos detalles por temas cinematográficos, pero no es eso exacto. Pareciera que no es exacto, ¿ok? Entonces ellos tuvieron que huir de salir de Belén, irse a Egipto y después de un tiempo, ¿cuánto tiempo? No se sabe, no se precisa, pero se considera que el tiempo fue un tiempo breve, donde un ángel también les llega y les dice, ustedes ya pueden regresar porque aquellos que pretendían hacerle daño al niño ya han muerto. Y entonces ellos regresan a Palestina y volverían a Nazaret, en donde Jesús crecería viviendo su juventud y aprendiendo el oficio de la carpintería. Ahora, eso es lo que tradicionalmente a nosotros se nos ha dicho, ¿ah? El carpintero de Galilea. ¿Verdad? Jesús, el carpintero. Pero miren qué interesante que la palabra original con la que se describe ese oficio de Jesús es la palabra tectón. Así se escribe, como se los puse aquí, tectón. Y sí o no, esa palabrilla le suena como a la palabra técnica, ¿verdad? Técnica, tectón. Justamente esa palabra tectón tenía un significado mucho más amplio que simplemente decir un carpintero que trabaja con madera, sino que tectón significa un artesano con habilidades manuales y técnicas para el oficio de construir y reparar cosas. Dicho de otro modo, el término tectón no es exclusivo de trabajar con madera, sino era en general como decir un albañil, que en una obra de construcción de una casa te hace de todo un poco. Era un término técnico para aquella persona que tenía habilidades manuales. Te trabajaba con madera, te trabajaba con piedras, te hacía diferentes cosas. Entonces, repito, tradicionalmente se ha dicho que era solo carpintero, pero el término griego era más amplio que solo carpintero. ¿Ok? Pero vuelvo a lo mismo. Tradicionalmente se ha dicho el carpintero de Galilea. Está bien, no es que sea un término totalmente equivocado, pero no era solamente eso. Es como cuando uno dice la maestra de primaria, la maestra en una escuela. Sí, la maestra en una escuela puede enseñar de estudios sociales, puede enseñar de ciencia, de matemática, etcétera, porque está en el área de primaria. Ya en el área de secundaria, sí hay un profesor para cada materia. Entonces, como eso es algo que nosotros en nuestro contexto sabemos, no hay que explicarlo mucho. En aquella época, la palabra tectón, la gente entendía, sabía hacer de todo con las manos. ¿Sí? Otro detalle interesante. En esta primera etapa del nacimiento y la infancia se describe también un suceso muy importante de cuando Jesús tenía alrededor de 12 años, que es cuando Jesús se queda en el templo de Jerusalén. Y Jesús se queda, dice la Biblia en Lucas, dice que Jesús se quedó hablando con los maestros de la ley y dice que les hacían preguntas Jesús a los maestros de la ley y que Jesús también recibía preguntas y les respondía a ellos. Y dice que provocaba admiración todos aquellos que lo oían, porque como este muchacho de 12 años, ¿dónde ha estudiado? Si él viene del norte, allá de Galilea, de Nazaret, ahí no hay escuelas rabínicas, las escuelas rabínicas están aquí en Jerusalén. ¿De dónde apareció este, verdad? Y entonces es la famosa frase donde Jesús dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Cuando uno escucha la palabra negocios, uno piensa en comprar y vender cosas, ¿verdad? Pero una mejor traducción sería decir en los asuntos de mi padre, ¿verdad? O en los temas de mi padre. Jesús estaba en el templo entonces tratando los asuntos de su padre con los maestros de la ley. Entonces, eso también es un detalle interesante. Pues bueno, espero que esta primera etapa le haya servido para repasar algunas cosas y escuchar algunos otros detalles interesantes. Hablemos de la segunda etapa. A esta etapa se le llama la etapa de la preparación para el ministerio.
Es decir, las cosas que sucedieron previo a que ya Jesús públicamente comenzara su ministerio. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, el que ya había iniciado su ministerio público era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía todo un movimiento de seguidores, porque Juan el Bautista era como una voz profética al margen de la religión oficial del templo. La religión oficial del templo estaban preocupados por las ofrendas del templo, estaban preocupados por los animales para el sacrificio, por todo lo relacionado con la pureza del templo. Y de pronto aparece esta voz profética de Juan el Bautista, alejado de todo ese mundo y más bien a los fariseos y a los maestros de la ley les llama generación de víboras. En la Reina Valera dice camada de víboras. En esa frase me gusta un poquito más cómo lo dice. Camada de víboras les llama Juan el Bautista. Y Juan el Bautista predicaba diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está cerca. Entonces Juan el Bautista era esa voz profética enviada por Dios para preparar el ministerio del Mesías. ¿Ok? Pero Juan el Bautista no solamente él predicaba ese arrepentimiento, sino que él llamaba a la gente a que visiblemente hiciera algo que significara un compromiso de que ellos se iban a arrepentir de verdad. Y ese era el bautismo en agua. El bautismo en agua, o por eso se le llama Juan el Bautista, era una señal externa de ese arrepentimiento. Y arrepentimiento aquí en este contexto no hay que buscarle mucha definición. Arrepentimiento es apartarse del pecado. No solamente es algo que yo digo, ay Señor, me arrepiento por mi culpa, por mi culpa. No, no. Estamos hablando de un arrepentimiento genuino delante de Dios. Si eso es así, entonces Juan les decía, ustedes tienen que bautizarse. Y los bautizaba a las orillas del río Jordán. Pero Juan el Bautista decía, vean, yo los bautizo con agua. ¿Ok? Yo los bautizo con agua para el perdón de los pecados. Pero después de mí viene otro del cual yo no soy digno ni siquiera de llevarle las sandalias. Ese otro que viene, él los bautizará en espíritu y en fuego. Así decía Juan el Bautista. Ahora, es muy interesante que mucha gente interpreta ese fuego como un tema del fuego del espíritu. No, no es eso, mis hermanos, lo que significaba. El fuego significaba una señal de juicio. El fuego significa que serían más bien quemados. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, el que viene después de mí los va a bautizar en espíritu y en fuego, es una forma de decir, delante de él, habrá unos que recibirán su espíritu, pero habrá otros que recibirán la condenación, el juicio. Si no me creen, porque yo creo que hay por ahí algunas caritas pensativas, vamos un toque a la Biblia, vamos a verlo en la Biblia. Vean lo que dice. Vámonos a Mateo capítulo 3. Vean el título, Juan el Bautista prepara el camino. Eh, dice versículo 7, voy a leer a partir del versículo 7. Dice, al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Vean, él está hablando de juicio, castigo. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Mis hermanos, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, es muy común usar la metáfora de los árboles para referirse a las personas. Por eso es que en el Salmo 1, ¿qué dice? Dice, bienaventurado el que no ha andado en consejo de malhechores, ni se ha sentado en sillas escarnecedores, tacatá, tacatá. Dice, será como un árbol plantado a orillas del río.
que da su fruto a tiempo y su hoja nunca se marchita. En ese salmo poéticamente se compara a la persona con un árbol que da frutos. Aquí Juan el Bautista está haciendo lo mismo. Juan el Bautista les dice, camada de víboras, ustedes son árboles que no dan fruto. Entonces el hacha ya está puesta para quitar esos árboles. Vea lo que dice. Versículo 10, el hacha ya está puesta a raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado. ¿Y qué? Arrojado al fuego. Entonces el fuego es señal de juicio, no es señal de estar en el fuego del espíritu, no es señal de juicio. Ahí está, muy clarito. Pero vean, sigo leyendo para que vean, háganle caso a la escritura. Dice versículo 11, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él, refiriéndose al Mesías, a Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Entonces vean otra vez el fuego que no se apaga. En el contexto del anuncio de Juan, el fuego es señal de juicio. Y como les digo, mucha gente ha interpretado que no, ese es el fuego del Espíritu. No, papá, es fuego de juicio. Entonces nos habla más bien a nosotros a ser llamados a ser árboles que damos buen fruto. Amén. Otro dato interesante. Ok, punto número 3. Jesús acudió al río Jordán para ser bautizado por Juan. Vean, interesante, ¿eh? Juan se resistía en hacerlo. Juan no quería bautizar a Jesús, pero Jesús insistía, porque dice la Biblia que Jesús le dice, tenemos que cumplir con toda justicia, tenemos que cumplir con lo que demanda la justicia de la ley de Dios, hay que cumplir lo que era justo. Esto se interpreta como el cumplimiento de las exigencias del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Si el bautismo de Juan era el bautismo señal de arrepentimiento, significa que el que se bautiza ha pecado, el que quiere arrepentirse. Y Juan se queda viendo a Jesús y le dice, yo a ti no te bautizo, tú no tienes pecado. Y Jesús le dice, hágalo porque tenemos que cumplir con toda justicia. Jesús, aunque no tenía pecado, él se hace a sí mismo los pecados de toda la humanidad. El bautismo de Jesús es una señal de Jesús diciendo, yo asumo los pecados del mundo, asumo el pecado de las personas. Pero pasó algo en ese bautismo, pasó algo tan, mis hermanos, tan fundamental, tan importante, que dice que en el Antiguo Testamento, cuando un rey tomaba el reino, valga la redundancia, comenzaba a gobernar, a los reyes se les ungía con aceite en el Antiguo Testamento. Aquí en el bautismo, lo que está sucediendo, mis hermanos, es tan profundo que Jesús, al ser bautizado, él está solidarizándose con usted y conmigo, él está asumiendo los pecados, que dice que el Espíritu Santo vino del cielo y llegó a Jesús. Entonces Jesús, en vez de ser el rey del Antiguo Testamento, que es ungido con aceite, Jesús es ungido ahí con el Espíritu Santo de Dios que viene a él y que dice el texto que viene descendiendo como una paloma y que hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Entonces Jesús es ungido no por un profeta, no por un sacerdote, Jesús es ungido desde el cielo por Dios Padre con el Espíritu Santo. Ahí Jesús está comenzando a reinar. El reino de los cielos se ha acercado y está entre ustedes. Él está recibiendo la unción de ese trono. Ojo, no significa que, entonces antes de ahí no tenía el Espíritu Santo. No, no es eso lo que significa, sino que ese es el acto donde la Trinidad, ojo, se escuchó la voz de Dios Padre, descendió la presencia del Espíritu Santo y está el Hijo. Ahí está en una misma escena la Trinidad de Dios. Ahí está el rey Jesús comenzando su ministerio público con el bautismo y la unción del Espíritu Santo. Lindísimo lo que ahí está pasando.
Después del bautismo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios, ojo, ya comienza a hablar del Espíritu de Dios después de ese versículo, dice que lleva a Jesús, lo conduce al desierto y que en el desierto fue tentado por el enemigo después de los 40 días en que Jesús estuvo sin probar bocado. Eh, ¿Cómo es que Jesús pudo hacer eso? Por la obra del Espíritu Santo. Recordemos, mis hermanos, Jesús era 100% humano y 100% Dios a la vez, ¿ok? Pero en su humanidad, Jesús era vulnerable. Cuando a Jesús lo clavaron en la cruz, Jesús sentía ese dolor. Él era vulnerable, ocupaba dormir, ocupaba comer. Entonces, ¿por qué él logró este tema de las tentaciones, estar en el desierto, los 40 días? Porque fue conducido por el Espíritu Santo. Mis hermanos, hay mucha gente que dice, yo también voy a ayunar 40 días como Jesús. Mis hermanos, a nosotros la palabra no nos ha llamado a eso. No hay un solo versículo, no hay una sola instrucción donde diga, usted tiene que, también que ayunar 40 días y 40 noches. Eso no viene en la escritura. Que quizás hay gente que lo ocupa, que quizás hay gente que dice yo necesito esa disciplina para mi vida de fe. Hermano, hermana, si esa es la convicción que usted está teniendo, yo lo apoyo. Y le digo, Dios te bendiga y que te vaya bien con eso. Pero eso no es doctrina para mí ni para otro. Si esa es la convicción, la orientación y el llamado que Dios te está haciendo a vos en específico, adelante, adelante. Pero no es doctrina. Doctrina cristiana son aquellos temas que la Biblia enseña claramente para la vida de fe de todos los creyentes. Bueno, hay creyentes en especial que reciben ciertas direcciones de Dios y eso hay que respetarlo. Y eso hay que apoyarlo como una dirección especial de un discipulado de Dios para con esa persona. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? Que muchas veces nosotros queremos hacer doctrina de una experiencia. Entonces, como a mí me pasó que yo hice esto durante 3 días, entonces, hermano, usted lo tiene que hacer. Ojo con eso, ojo con eso. Internet está llena de ese tipo de cosas. Y YouTube está llena de ese tipo de cosas, mis hermanos, mis hermanas. No se dejen enredar. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es una lámpara que dice, me ilumina el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero si vemos este tipo de videos que enredan, que hablan de cosas que no son una doctrina clara centrada en Jesús, usted lo omite, ¿ok? Lo omite. Eso no es una doctrina que usted tenga que tomar para su vida. Para eso tenemos a la palabra. Ahora, si Dios a usted lo llama a algo en especial, usted puede pedir consejo, por supuesto, claro que sí, pero no quiera que todo el mundo lo haga, ¿ok? Bueno, seguimos por acá. Estamos viendo lo que pasó antes del ministerio público de Jesús. Entonces Jesús fue bautizado, Jesús vino el Espíritu Santo sobre él. Eh, ¿por qué yo digo que ahí Jesús fue ungido? Porque en Lucas capítulo 4 Jesús llega a Galilea, agarra el libro del profeta Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha llamado a anunciar el año favorable del Señor, anunciar libertad a los cautivos, ¿ok? Dar vista a los ciegos. Y Jesús, cuando dice, hoy la palabra se ha cumplido delante de ustedes. ¿Cómo inició ese versículo? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo se considera? Que en el bautismo, cuando viene el Espíritu Santo, corresponde a esa unción de asumir el trono de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Por qué Jesús tuvo que ser bautizado? ¿Por qué Jesús tuvo que ser tentado? ¿Ok? El bautismo y las tentaciones muestran que Jesús, antes de iniciar su ministerio como Mesías, debía solidarizarse con el pecado del humano, enfrentarse al enemigo en tentación y superarlo por medio del sometimiento perfecto solo a Dios Padre. Solo a Dios adorarás. Aléjate de mí, Satanás. Así dice la escritura.
Jesús pasó por el bautismo y pasó por las tentaciones como una forma preparatoria de entender el pecado, de entender las tentaciones. Dice el libro de los Hebreos que nosotros no tenemos un sumo sacerdote ajeno a nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo y que por medio de eso aprendió obediencia. Eso dice Hebreos. Entonces, era muy importante que Jesús pasara por esto primero. Ok, vamos avanzando un poquito más rápido. Hoy vamos a quedarnos unos minuticos de más, unos 10 minuticos más, porque comencé unos 10 minuticos tarde. ¿De acuerdo? Ojalá que lo puedan hacer. Ya casi terminamos. Ok, tercera etapa. El inicio del ministerio público de Jesús. Esta parte es lo que sucede inmediatamente cuando Jesús regresa del desierto. Y en esta parte es cuando Jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos para que lo sigan como maestro. Como maestro, no como Mesías. Esto es muy importante. En esta primera etapa del ministerio, era muy normal que en el pueblo judío hubiera rabinos, que eran maestros, y esos maestros tenían seguidores, tenían discípulos. Entonces ahí la gente decía, rabí, ¿dónde vives? ¿Dónde estás, maestro? Entonces, en el inicio del ministerio público, Jesús no era reconocido como el Cristo, el Mesías, sino como un rabí. ¿Ok? Entonces, el primer año del ministerio de Jesús se desarrolla principalmente en Galilea, en donde comenzó a predicar en las sinagogas y a sanar enfermos. Entonces, ese primer año, eso era lo que Jesús hacía, principalmente en Galilea, en esa zona de pobreza, en esa zona de enfermedad. Ahí estaba Jesús ese primer año. Cerca del final de este primer año, Jesús tiene un enfrentamiento con los sacerdotes del templo. Esto se conoce como la limpieza del templo, o alguna gente lo llama la purificación del templo, que es cuando Jesús hace un látigo y saca a los animales y saca a los vendedores, y él dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en un mercado. ¿Ok? Ese fue el primer enfrentamiento grande que Jesús tuvo contra los sacerdotes del templo, y eso se calcula que fue alrededor del final de ese primer año de ministerio. Y que el cierre de ese primer año es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Esto es muy importante porque marca uno de los primeros grandes pasos del ministerio de Jesús hacia aquellos que eran despreciados por los judíos, despreciados por su etnia, es decir, por su origen nacional. Como eran samaritanos, eran impuros, no los querían los judíos. Y Jesús más bien llega donde la mujer samaritana y dice que a causa del testimonio de la mujer samaritana, muchos vinieron y escucharon a Jesús y también creyeron. Entonces, eso es muy importante lo que pasó ahí. Cuarta etapa, que es lo que conoceríamos como el desarrollo, el gran ministerio de Jesús. Eh, Se considera que esta gran etapa inicia cuando Juan el Bautista es capturado, ¿ok? Entonces, más o menos un año después de que ya Jesús estaba en su ministerio público, Juan el Bautista es capturado por Herodes Antipas, y esto marca una mayor actividad del ministerio de Jesús, pero centrado en Capernaum de Galilea. Capernaum o Cafarnaum, dicen algunas traducciones. Y entonces ustedes van a encontrar que los evangelios hablan mucho de este lugar. ¿Por qué? Porque en ese segundo año del ministerio de Jesús, como que ese fue el centro base de operaciones de Jesús, Capernaum. Esta etapa se caracteriza por estar centrada en la enseñanza de Jesús, donde se destaca el Sermón del Monte. El precioso Sermón del Monte fue en esta etapa, en este segundo año y medio por ahí que tenía. Las parábolas del reino. ¿A qué compararé el reino de Dios? Lo compararé a una mujer que amasa harina con un poquito de levadura hasta que todo fermenta. Ese tipo de enseñanzas en esta etapa. Pero también es donde Jesús enseña mucho la relación teológica entre la ley y el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que los judíos llegaban y le decían, maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna?
qué tengo que hacer, qué es lo que hay que cumplir. Había mucho este tema de la ley, la ley. Entonces, durante este año hay mucho énfasis sobre eso. Eh, no vamos a leer ahorita por un tema de tiempo estos versículos, Juan 7, Lucas 24, Mateo 7, Marcos 10. Ahí después ustedes los pueden leer cuando yo les mande este material. Pero básicamente esos son versículos donde la gente se queda asombrada por la forma en la que Jesús enseñaba, porque dice que Jesús enseñaba con la autoridad de Dios. Y eso lo diferenciaba de todos los otros maestros que lo que hacían era repetir, repetir y repetir y repetir lo que decían las escrituras. Y dice que Jesús venía y decía, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, eso nadie lo hacía. ¿Por qué? Porque nadie se atrevía a poner sus declaraciones al nivel de lo que decía la palabra. Jesús sí podía hacerlo porque Él era Dios con nosotros. Eh, bueno, en esta etapa, junto con las enseñanzas, también se destacan los milagros de sanidad y liberación que Jesús hacía como prueba de su autoridad, de su poder. Por lo anterior, por cuanto Jesús estaba destacando tanto, en esta etapa es cuando aumenta la oposición de las autoridades religiosas en contra de Jesús, ya que su fama y su influencia sobre la gente aumentaba. Les preocupaba que ante sus ojos parecía que Jesús quebrantaba el día de reposo y que Jesús se igualaba con Dios al perdonar pecados y al llamarlo Padre. Eso era sumamente ofensivo para los judíos de esa época, que parecía que Jesús quebrantaba el sábado. En el Antiguo Testamento dice que el que quebrantaba el sábado había que matarlo pedrado. Entonces la gente estaba muy brava de Jesús y Jesús decía, el sábado o el día de reposo no fue hecho para el hombre, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, es decir, para más bien ser un día de descanso, de disfrute para la persona. Ellos no lo habían entendido. Una quinta etapa, eh, esta etapa es donde Jesús nombra a sus 12 discípulos más cercanos, que se le llegó después a considerar como los 12 apóstoles. En esta etapa, de aquí para atrás, dice que a Jesús lo seguían las multitudes, ¿ok? Pero que muchas de esas multitudes lo seguían como interesados en su enseñanza y también interesados en algún milagro. Pero que llegó un momento donde Jesús, por su enseñanza, que era tan conflictiva para ellos respecto al tema de la ley, dice que mucha gente comenzaba a dejar a Jesús y a volver atrás. Y Jesús durante este tiempo se comenzó a concentrar en una enseñanza más privada a este grupo selecto de sus seguidores más cercanos. Y eso es lo que se conoce como la quinta etapa, cuando Jesús nombra a los 12 y les comienza a enseñar a ellos de una forma más privada. La sexta y séptima etapa las unimos porque en realidad están muy cercanas y aquí ya estamos los últimos meses del ministerio de Jesús. Unos meses los pasa en Judea y otros meses los pasa en Perea, que como les decía hace un rato, básicamente es al otro lado del río Jordán, pero en la parte sur. Y durante esa época, esos últimos meses, eh, hubo una fiesta, una celebración que se conoce como la celebración de los tabernáculos, que se celebra todos los años entre septiembre y octubre, es una fiesta judía. Y dice que Jesús estuvo en el templo de Jerusalén y la oposición en su contra aumentó y aumentó, y tanto fue que aumentó que dicen ahí los evangelios como en Lucas 13 y en Juan 10, que ahí fue donde los principales sacerdotes del templo y algunos fariseos comenzaron a planear cómo matarlo. Ya desde unos meses antes, cómo matar a Jesús nos hace muchos problemas, nos está afectando aquí el negocio del templo, a este hombre hay que matarlo. Y durante los últimos 3 o 4 meses previos a la crucifixión, Jesús también visitó la zona de Perea que está al otro lado del río Jordán o al este del río Jordán, tal cual lo dice Juan capítulo 10 versículo 40. Es muy interesante que ese versículo nos enseña que Jesús deliberadamente se aleja del templo y se va para Perea. Algunos interpretan esto que como parecía que ya esa gente quería matar a Jesús, pero Jesús sabía que su tiempo todavía no había llegado. Jesús se aleja y ya luego cuando volvería, que es lo que conocemos como la etapa 8,
Ya serían los últimos días de Jesús o la última semana de Jesús en Jerusalén. Muy interesante que el 25% de los cuatro evangelios están dedicados a los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es bastante, el 25% de todos los evangelios. ¿Por qué? Porque es sumamente importante, mis hermanos, lo que está pasando en la cruz. Eh, Ahí fue durante la fiesta de la Pascua, cuando la oposición contra Jesús llegó ya a un nivel definitivo. Y aquí en esta etapa, en esta última semana, es donde se destaca los discursos finales, las enseñanzas finales de Jesús, como lo fue en la última cena que se dio en el aposento alto, y después Jesús en el Monte de los Olivos, que como recordarán lo predicamos hace unos meses, la oración de Jesús en Getsemaní, todo eso fue en esos últimos días, donde los evangelios detallan el dolor, la violencia que Jesús sufrió en la crucifixión, pero también los evangelios nos muestran que Él triunfó sobre la muerte al resucitar. Estas son las 8 grandes etapas de la vida de Jesús. Eh, aquí está así como ese repaso. Y mis hermanos, conocer estas 8 grandes etapas o repasarlas, que quizás son acontecimientos que hemos leído, hemos escuchado, pero a la hora de repasarlas de esta forma ya integrada, los 4 evangelios, nos damos cuenta de algo, mis hermanos. Los evangelios, y voy a finalizar con el cierre del evangelio de Juan. Vea lo que dice el evangelio de Juan, capítulo 21. Este es prácticamente es el cierre. Aquí viene el propósito de por qué fue que esto se escribió. Eh, Dice por acá, un segundito, segundito, aquí está. Ok, cierro la sesión de hoy recordando este pasaje, que es como el propósito, mis hermanos, de por qué los evangelios se escribieron. Los evangelios tienen una intención, los evangelios no son una biografía de cada cosa que Jesús hizo y nos gustaría saber cuando Jesús fue a la escuela y el colegio y no, tienen una intención los evangelios y la intención es ser la palabra de Dios que llama al arrepentimiento y a la fe. Y vean qué lindo lo dice aquí Juan capítulo 20 versículo 30. Dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. ¿Ok? No está todo. Es una selección. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean. Esa es la clave. Estas se han escrito, no se escribió todo, pero esto que se escribió se ha escrito para que ustedes crean. ¿Crean qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Vea qué belleza de cierre este versículo. ¿Ah? Esto que se escribió es para que ustedes crean. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Y al creer, ustedes reciben la vida que viene de parte de Dios, la vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la importancia de repasar los hechos de la vida de Jesús, el mensaje del Evangelio? Mis hermanos, creer, alimentar la fe. La fe requiere alimento, comidita, tanto que nos gusta, como a mí, que me gusta tanto comer, pero este es un alimento que no se compara con nada, porque la fe necesita ser alimentada con la palabra de Dios y al hacerlo, mi vida de fe crece y la vida que yo recibo de Dios crece, se consolida, nos trae paz, nos trae madurez, nos ayuda a perdonar, nos ayuda a superar
en los problemas de la vida, mis hermanos. Si carecemos de este alimento que es su palabra, que es su presencia, todo se nos va a hacer eh, como una cuesta arriba imposible de superar. Pero el Señor, mis hermanos, Él nos trae nuevos alientos y Él es el que realmente va delante de su pueblo. Amén.